Buonasera cari soci e amici della Società Dante Alighieri e benvenuti alla sessione inaugurale di questa serie di conferenze dedicate al grandissimo Pierpaolo Pasolini, di cui celebriamo il centenario della nascita. Innanzitutto vorrei ringraziare la Facoltà di Filologia dell'Università di Siviglia per la sua collaborazione nell'organizzazione di questo evento, l'oratore che oggi inaugura la serie e anche coloro che sono qui presenti per la sua assistenza. Carlos Colón Perales es una persona que para mí no es fácil de presentar porque nos conocemos desde hace muchos años y compartimos devociones comunes, pero de cualquier modo es difícil excederse en la exposición de su figura, ya que posee innumerables méritos, no solo académicos y profesionales, sino también personales. Doctor en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla, ya desde entonces marca su afinidad por la cultura italiana al elegir como tema de investigación la música de Nino Rota en la filmografía de Federico Fellini, para cuya elaboración disfrutó de una estancia becada en la Academia Española en Roma. En el ámbito profesional es consejero editorial del Grupo Joly y columnista en Diario de Sevilla, profesor titular del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad en la Facultad de Comunicación de esta universidad y responsable del Grupo de Investigación Historia de la Imagen en Movimiento y Música Audiovisiva. Entre sus publicaciones en torno a cinematografía destacan los libros Rota Fellini, Los comienzos del cinematógrafo en Sevilla, 1896-1928, El cine en Sevilla, 1929-1950, de la exposición y la llegada del sonoro a la posguerra, Fellini o lo fingido verdadero, Introducción a la historia de la música en el cine, la imagen visitada por la música, Historia y teoría de la música en el cine, Presencias afectivas, Un cine para tres Españas, El cine y los toros, 1929-1960, así como diversos artículos en revistas como Nickelodeon, Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, etc., además de numerosas publicaciones en torno a Sevilla y su Semana Santa. Fue también guionista de la celebrada Semana Santa dirigida por Manuel Gutiérrez Aragón. Es también académico numerario de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla y de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. Y sin más, le cedemos la palabra para poder disfrutar de su amplio conocimiento en torno a la figura de Pierpaolo Pasolini con la conferencia titulada La trilogía sagrada, Acatone, Mama Roma y Vangelo secondo Mateo. Tiene la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes. Quiero agradecer especialmente a la Dante Alighieri y al amigo Fran la oportunidad de hablar aquí, porque, miren por dónde, en víspera casi inmediata de mi jubilación como profesor forzosa, me produce un especial placer hablar en lo que para mí siempre ha sido mi casa y la universidad, no el sitio en la Cartuja en el que en parte por culpa mía imparto clase. Pasolini, pocos cineastas han tenido tanta influencia y tanta proyección y tan poco público a la vez. Nunca hizo una película de gran público en toda su carrera, fue siempre muy minoritario. Curiosamente sus películas dieron mucho que hablar, unas más, otras menos, mucho que discutir, mucho que polemizar, pero eso no vende entradas. El centenario que ahora se celebra de su nacimiento es algo muy singular, que es también muy característico del cine europeo. El cine estadounidense logró aunar calidad, capacidad de representación y éxito popular. Unieron las tres cosas, sí. Pensamos los más grandes directores de la historia del cine americano, desde los primeros, desde Chaplin, desde Griffith, hasta, ya que estamos en el cincuentenario, Coppola. Todos han logrado aunar prestigio, realización de obras maestras, muy buenos resultados en taquilla y reconocimiento por un segmento amplísimo de público. Lo singular de Europa es que los directores más conocidos, más respetados, los directores que simbolizan y representan el cine europeo en casi todos los casos han sido minoritarios, y eso es algo sumamente singular. Federico Fellini tuvo funerales de jefe de Estado cuando falleció. Federico Fellini no daba, un pobrecito mío, un taquillazo salvo a Marcor desde Dolce Vita, que ya son años. Es decir, desde el 60 hasta Amarcord daban un resultado discreto sus películas. Lo mismo se puede decir de todos los grandes europeos, franceses, ingleses, italianos, alemanes. Ninguno ha sido un director de gran público, amado por el público mayoritario. Pero, sin embargo, la sociedad que mayoritariamente ignoraba o no iba en gran número a ver sus películas, los reconocían como los maestros. Es algo verdaderamente singular. Sobre Pasolini se está escribiendo muchísimo.
La mayor parte de lo que yo he leído, con perdón, tonterías. Pero bueno, es una opinión personal. Sin embargo, quienes fuimos coetáneos del estreno de las películas de Pasolini, y eso que en España fue muy dificultosa porque estuvo casi enteramente prohibido, por entero, algunas se coló por cineclubs, Ascatone se coló por cineclub, sí tuvo distribución Il Vangelo secondo Mateo, le pusieron innecesariamente San. El título original es Il Vangelo secondo Mateo, en España fue el Evangelio según San Mateo. Yo la vi en el Paté, tuvo distribución, por cierto no me gustó nada. Tenía 13 años por ahí, yo iba a ver una película de la vida de Cristo en Technicolor, pantalla gigante con Romano, un Ben-Hur, un Quo Vadis, y me encontré con una película rarísima en blanco y negro, pero eso tendría 12, 13 años por ahí. Bueno, eso es lo singular del cine europeo y de Pasolini. Lo mucho que dio que hablar en vida, lo mucho que dio que escribir y la poca gente que iba a ver sus películas. Cuestión verdaderamente singular. Es una influencia por prestigio, es una influencia por reconocimiento de maestría, que lleva a reconocer la maestría pero no a pagar una entrada para ver sus películas. En segundo lugar, el carácter, por lo tanto, minoritario del cine de Pasolini en vida en cuanto a espectadores, no en cuanto a influencia. En segundo lugar, el carácter absolutamente excepcional de Pier Paolo Pasolini. No hay ningún director en la historia del cine que haya sido también un gran poeta, también un gran novelista, también un gran ensayista, también un gran estudioso de los dialectos, especialmente del friuliano, también un gran articulista con una ilimitada capacidad para crear polémica, especialmente con los artículos de la última etapa de su vida en Il Corriere della Sera, de los cuales vamos a comentar aquí algunos. También un aceptable autor de teatro, también un pintor aficionado notable, él que amaba tanto el Renacimiento, que tanto se identificaba con el Renacimiento, sobre todo con el muy primero, más con el Trecento, el Quattrocento y los inicios, y el primerísimo barroco, Era realmente un hombre del Renacimiento, insisto, poeta, novelista, ensayista, dialectólogo, autor de teatro, pintor aficionado, cineasta. Muy pocos, ningún director de cine tiene ese perfil. En cuarto lugar, ya que lo mío en la historia es una manía, la contextualización. Pasolini pertenece a un momento glorioso de la historia del cine italiano, que es un largo momento que abarca casi 40 años. Que, aunque Italia tenga fama de informal y de más bien desorganizada, es muy ordenada. Las tres generaciones del realismo italiano, muy ordenadas. La primera generación, la del 45, por citar solo los nombres mayores: Roberto Rossellini, Vittorio De Sica, Luchino Visconti, por citar solo los más grandes. Arrancan todo en los 40, algunos antes, como Vittorio De Sica. Rossellini también tiene obra bajo el régimen fascista, como Un piloto ritorna, como La nave bianca. Visconti también rodó bajo el fascismo, su curiosísima y muy interesante y proto-neorrealista adaptación del Cartero siempre llama dos veces, llamada Obsesión, y Vittorio De Sica era una estrella antes del 45, la generación del 45, la que irrumpe internacionalmente con Roma Città Aperta como símbolo, que es la eclosión del neorrealismo, que es el movimiento cinematográfico más influyente de la historia del cine. Fue muy influyente el expresionismo, fue muy influyente el realismo francés, especialmente el realismo poético, fue muy influyente la nueva ola francesa, pero ningún movimiento cinematográfico generacional, estilístico, ha tenido la influencia que ha tenido el neorrealismo. Es en todo el cine europeo, la Nouvelle Vague en parte es hija del neorrealismo europeo y adoraban, idolatraban y reverenciaban a Roberto Rossellini como su padre italiano, igual que a Jean Renoir como su padre francés. Especialmente en el tercer mundo, al ser un cine muy de combate, muy para librarse de las mentiras del fascismo, del encubrimiento del fascismo, de las grandes películas épicas del fascismo, de las comedietas superficiales del fascismo, de la famosa película de teléfono blanco del fascismo. Tenía una voluntad de volver a encontrarse con el alma real de Italia, sobre todo el primer Rossellini, pero también los demás, el Rossellini muy primero,
después del 45, el de Roma Chitaperta y el de Paisá, especialmente, que en toda Latinoamérica y en Asia tuvo una enorme influencia y suscitó incluso conversiones. El mejor director de la etapa de los 50, 60 del cine indio, Satyajit Ray, se convirtió viendo Ladrón de bicicleta. Encontró su camino del cine. Los nuevos cines latinoamericanos muy combativos, a partir de finales de los 50, años 60, son hijos del neorrealismo. Todos los directores disconformes, todos los jóvenes iban a Roma a estudiar al Centro Experimental de Cinematografía. La primera generación, la del 45, muy ordenadamente; la segunda generación, la del 50-51. Italia ha superado el enorme bache económico, está superando. Viene el milagro económico, el boom. Los dos nombres mayores que lo representan, muy distintos entre sí, Federico Fellini y Michelangelo Antonioni. Esa es la generación de los 50. Y después viene la generación de los 60, que es la de Pierpaolo Pasolini, tan ordenada que debuta en el 61, igual 45, 51, 61, que es sobre todo la de Pasolini. Hay más directores interesantes. Si queremos polemizar un poco, también es de la generación de los 60, lo que a mí me gusta llamar de broma el único error serio que cometió Pasolini en su vida, que fue apadrinar a Bernardo Bertolucci, que es un director que nunca me ha interesado lo más mínimo. Pero Pasolini era amigo, devoto, seguidor del padre de Bernardo Bertolucci, que era un grandísimo poeta muy mal conocido en España, Attilio Bertolucci. Y por amistad con el padre, cuya casa frecuentaba, etcétera, apadrinó en La Comare Seca, que es un guión de Pasolini, el nacimiento al cine de Bernardo Bertolucci. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Lo perdonamos. El momento milagroso son los 60, porque piensen, si lo comparan con el relativamente cuálido y la muy relativa capacidad de influencia internacional del actual cine italiano, sentirán nostalgia. Piensen que en los 60 todos están rodando, se superponen las tres generaciones. Es decir, están en activo Rossellini, Visconti, De Sica, Antonioni, Fellini, Pasolini, empieza Bertolucci, por supuesto, están Comencini, La Tuada, todos los demás, los Taviani. Es un momento, yo creo que solo en el Hollywood de entre los años 20 y 70 se ha concentrado tanto talento en cine como en Italia en la década de los 60 por superposición de generaciones. Otro dato contextual, la enorme polémica del neorrealismo. El neorrealismo es el único movimiento cinematográfico en la historia que protagonizó una polémica tan sonada que se volcó en la prensa diaria, en los periódicos, que llegó al Parlamento italiano, la enorme polémica del neorrealismo. Hay que decir, el cine es un poco lento porque el cine lleva la mochila, que no lo digo críticamente, forma parte de su naturaleza, de su dimensión industrial. El cine siempre llega al último. Al expresionismo llegó el último, había expresionismo en teatro, en pintura, en literatura, y llegó. Al neorrealismo llegó el último. El neorrealismo nace en Italia, como me imagino que saben, en los 30, bajo el fascismo, como un movimiento literario, como un movimiento teórico. Vale, ¿cuál es la polémica del neorrealismo que llegó a la instancia política y en la prensa, objeto diario? Todavía Fellini, que era muy cachondo, en la Dolce Vita, si lo recuerdan, se permite hacer bromas. Cuando llega Anita Ekberg al aeropuerto para rodar una película, hay una rueda de prensa y le preguntan, ¿qué opina del neorrealismo? ¿Está vivo el neorrealismo? La polémica del neorrealismo fue la siguiente, y tiene mucho que ver con Pasolini. ¿Qué es realismo? Está el realismo estricto, el de la teoría de Umberto Bárbaro, que es el gran teórico del neorrealismo no cinematográfico. Y está la teoría cinematográfica muy radical del guionista Cesare Zavattini. El realismo estricto era la vida tal cual es, con actores no profesionales, con historia rodada de la vida real, a ser posible rodada en los mismos lugares en los que han sucedido y procurando eliminar las elipsis, que son clave en el cine, intentando darle mucha importancia a los tiempos muertos,
no a la progresión de una acción narrativa a través de actores que privilegia los momentos importantes para que la acción progrese, no, sino los momentos en los que no pasa nada, que es la vida. En una afirmación muy radical, Cesare Sabatini definió el neorrealismo, que el neorrealismo ideal sería il buco nel tetto, un agujero en el techo. Hacer un agujero en el techo de una casa y filmar, sin tiempo, sin montaje. Lógicamente ese interés es inasumible por el cine, no solo por la industria del cine, por el cine en sí mismo. Ya desde Roma Chitaperta hay actores profesionales trabajando junto a actores no profesionales. En algunas películas grandes, películas neorrealistas, prácticamente no hay actores profesionales. El ladrón de bicicleta, por ejemplo. Pasolini usó poquísimos actores profesionales. Bueno, eso se puede mantener. En cuanto a las historias, historia de la vida real, sí, pero que tienen que ser guionizadas, que tienen que ser interpretadas, que hay que seleccionar los momentos a través del guión. Y hay un problema político muy importante. En la Italia del 45 en adelante, el PCI, el Partido Comunista Italiano, es muy potente, políticamente potente, socialmente potente y culturalmente muy potente. Y aunque no era de los partidos comunistas occidentales más ciegamente seguidores de lo soviético, en gran parte gracias a la herencia de uno de los maestros de pensamiento de Pasolini, de Gramsci. La herencia gramsciana le da un carácter muy humanista al Partido Comunista Italiano. Sin embargo, como todos los partidos comunistas occidentales, entre el 45 y hasta la ruptura con Moscú, que se produce en los 70, en parte animada por Italia, por Berlinguer, por Marché en Francia y por Carrillo en España. Bueno, pues aún con su propia personalidad, y eso lleva a que el Partido Comunista, de enorme influencia en el cine italiano, en el nivel intelectual, en el nivel ideológico, no industrial del cine italiano, pretenda que el neorrealismo se asimile con la doctrina del realismo socialista. Eso es muy importante para entender bien el problema. ¿Qué es la doctrina del realismo socialista? Que el realismo, en cuanto a impulso ético, de compromiso con la realidad, que puede plasmarse a través de cualquier estilo, no. El realismo es también una dimensión formal. Cuando en el 32-33 Stalin promulga la doctrina del realismo socialista, radicalmente queda prohibida la experimentación cinematográfica, lo cual le va a traer muchos problemas al gran Sergei Eisenstein. Queda prohibida la abstracción pictórica, queda prohibido el teatro de vanguardia, queda prohibida la música contemporánea atonal, y Shostakovich, sobre todo Shostakovich, tuvo muchos problemas. En Italia se intentó unificar el concepto ortodoxo de neorrealismo con el concepto soviético de realismo socialista, lo cual le dio una enorme dimensión política a la polémica. Lo cierto es que el neorrealismo estricto primero, el de Roma Chitaperta, el de Paisà, el de Stromboli Terra di Dio, el de la Terra Trema, sirve para un determinado momento. Aplicado como fuente de inspiración puede servir para siempre. Se acaba de estrenar una película de Malta muy interesante, Lutsu, que es puramente neorrealista, pero con evolución en el tiempo. El problema es que si queremos dar razón de los cambios de Italia y de ser fieles con la realidad, hay dos cuestiones que no se pueden olvidar. Uno es la sensibilidad personal de cada director, su forma de mirar a la realidad italiana personal o a la realidad. Y otro es que Italia cambia. Esas son las emergencias de Antonioni y de Fellini en los años 50, a lo largo de los años 50. Ellos están dando razón a partir de una sensibilidad personal de otra Italia, una Italia en evolución que va hacia el milagro económico. Incluso los maestros del neorrealismo cambian, esencialmente Rossellini, con una película que protagonizó no poco escándalo en la polémica del neorrealismo, Viaggio in Italia, que aquí en España le pusieron el terrible título de Te querré siempre, creo, una cosa pavorosa, interpretada por la que entonces era su mujer, Ingrid Bergman, y por George Sanders.
y una historia absolutamente burguesa, es la desintegración de un matrimonio mientras viajan por Italia, además de un matrimonio inglés o estadounidense, no recuerdo ahora la nacionalidad. El Festival de Venecia del 54 fue un enorme escándalo. Otro de los padres del neorrealismo, Luchino Visconti, nada más y nada menos, el proto-neorrealista de Ossessione, el miembro del Partido Comunista, en aquel momento estrena Censo, un melodrama ambientado en la Venecia del 19, de la guerra independentista contra la invasión austríaca. Bueno, escándalo, el neorrealismo se ha traicionado, una película de época, una película muy operística, bronca gorda. En ese mismo Festival de Venecia, Federico Fellini estrena La Strada en el 54, bronca gordísima, traición al neorrealismo, una historia mágica, el personaje de ella basada en el flaco, del gordo y el flaco, realismo mágico. Bueno, la gran polémica del neorrealismo. En el 61, cuando irrumpe Pasolini en el cine, la polémica sigue latente. De hecho, Dolce Vita del 60 y Federico Fellini hace esa broma. Pero ya va quedando atrás, ya va quedando atrás. Lo excepcional de Pasolini, vamos ya a centrarnos en él, es la propuesta de una nueva mirada absolutamente radical sobre los supuestos primeros del neorrealismo, que extrema como ningún director había hecho, desde Roma Chitaperta o desde Paisà o desde La Terra Trema, y a la vez adapta su muy especial personalidad. Nadie ha sido tan fiel a la vez a la realidad social, a la realidad histórica, económica, política, social de un momento de Italia, a su mirada muy personal y muy subjetiva sobre esa realidad. Las películas de Pasolini tienen una enorme carga de subjetividad también, y ha jugado de una forma tan radical con la realidad tal y como la cámara la filma, exteriores naturales, actores no profesionales, historias por lo menos hasta Uccellacci y Uccellini, Pajarito y Pajarraco, bueno, y el Vangelo si quieren, pero sus dos primeras películas muy unidas al subproletariado urbano romano, a Catone y Mamma Roma, metiendo a la vez unos contenidos de fuerte carga simbólica que de forma magistral logra aunar con el realismo extremo. Ese es el primer desafío que nos sorprende en Pasolini. ¿Cómo se puede ser tan radicalmente realista en la forma de filmar los rostros, en la forma de filmar sobre todo los paisajes suburbanos, de la expansión de la especulación inmobiliaria, la gran especulación inmobiliaria de Italia en los finales de los 50, principios de los 60, es el escenario privilegiado del primer Pasolini, la barriada en construcción, los descampados, etcétera. ¿Cómo se puede filmar con tanta verdad los rostros humanos de personas comunes y a la vez jugar simbólicamente con ellos? Introducir elementos simbólicos. Ustedes han venido a oírme hablar de la trilogía sagrada y el sentido de lo sagrado en Pasolini. Ascatone, no sé si todos lo han visto o no, es su primera película, que nadie quería producirla, entre ellos Fellini, le dijo que no la producía. Nunca había puesto una mano en una cámara a Pasolini, había estudiado el cine, había escrito sobre cine, había colaborado en alguna película, con Fellini colaboró en Las noches de Caviria, acompañándolo fue el Virgilio que acompañó a Fellini por lo infierno del submundo romano para inspirarse en el mundo de la prostitución de Las noches de Caviria y sobre todo para añadirle al guión dialecto romano, que Pasolini dominaba extraordinariamente bien, pero no había tocado nunca una cámara. Tenía nombre como poeta, tenía nombre como escritor, tenía nombre como polemista, tenía nombre como intelectual, pero el cine es otra historia. Miren cómo arranca, y aquí podía terminar la conferencia porque ya está todo dicho, que es la vida de un chorizo, de un ladronzuelo semidelincuente de 3 al cuarto de la periferia romana, no un gran criminal, un ladronzuelo, lo que aquí llamamos coloquialmente un chorizo, y no entendemos. Y sus aventuras con una chica prostituta que le da una cierta compasión. La trilogía sagrada, ¿qué música elige Pierpaolo Pasolini desde los títulos de crédito hasta el final de la película para contar la vida de un chorizo romano que vive su miserable aventura, robos minúsculos, nada, en los suburbios modernos romanos? Pues ni más ni menos que esto. Estos son los títulos de crédito.
Pasión según San Mateo de Juan Sebastián Bach. Es lo que elige. Ni un solo actor profesional. Pues ya está dicha toda la conferencia, ya si queréis terminamos y pasamos al coloquio. Poner Bach en la vida de un ladronzuelo del subproletariado romano, de la expansión inmobiliaria de Roma, ponerle a Bach es el proyecto de Pasolini. La sacralización no retórica de las vidas comunes, de lo que él entiende que son los elementos más puros de una sociedad italiana en fuerte decadencia a causa del consumismo. Ya está todo dicho. ¿Cómo lo hace? ¿Idealiza el personaje de Ascatone? No. Es un ratilla, es un miserable. Los personajes son todos más bien deleznables, aunque todos conservan su punto de humanidad. Porque para Fellini, salvo los torturadores, salvo los personajes que representan puramente el mal y la represión, toda vida es sagrada. Toda existencia tiene sentido. Toda existencia tiene el mismo valor, hasta la del sujeto más desgraciado, hasta el del más pobre delincuente. Ya veremos en Mamma Roma cómo filma la muerte del hijo en una mesa exactamente igual que el llanto sobre Cristo muerto, en la misma perspectiva que el llanto sobre Cristo muerto. O ya veremos cómo al final de Mamma Roma, cuando una prostituta cuyo hijo ha muerto se quiere tirar por una ventana desesperada y lo cogen los amigos, de pronto compone un calvario. Ana Magnani es la Virgen, uno de los que lo sujetan es San Juan y las dos mujeres son las santas mujeres. Es una maravillosa, no retórica, eso es muy importante, no retórica, no hueca, sacralización de toda vida, de lo cotidiano, de todo dolor, de todo sufrimiento. Y eso él lo tiene como proyecto, tan claro, era una persona de una lucidez casi autodestructiva. Poniendo abajo. Desde los títulos de crédito, ya está todo dicho. Ya está todo dicho. También utilizarán la película Vivaldi y en otras películas a Mozart. Este es el arranque de la extraordinaria Ascatone, su primera película. También al hacer esto está marcando un punto, una aportación única a la historia de la utilización de la música en el cine. Nunca se había utilizado la música en una película como contrapunto de fuerte significado ideológico. Se había utilizado siempre como apoyo, para refrendar lo que la película dice, para apoyar. Se había utilizado... Todavía no había hecho Fellini 8,5, que es su experimento más radical. Pero bueno, se puede utilizar para desvelar la psicología de los personajes, para apuntar lo que la imagen no... Nunca se había utilizado la música como exactamente un contrapunto que da la clave de lectura de la película. Es decir, en un sentido puramente ideológico. Vuelve a sonar varias veces en la película y en el final que vamos a ver. Ahí tienen al ayudante de dirección, Bernardo. Dejo solo que arranque. Y una cita de Dante. Ecco la fine del mondo. Rostros reales del subproletariado Ma che romano. hanno fatto sciopero le donne? Oh, ma ancora non sei morto. E poi hanno detto che lavora ammazza la gente. È sempre una morte onorata. A martiri, la retta un amico. Smetti da lavorare. Entra pure te nella società da mettere cose in mano. Neorealismo puro.
La calle, personajes de la calle, personajes marginales, actores no professionali. Mi pare che tutti usciti dall'obitorio. Una storia sin eroismo. Ascolta, vieni un po' qua, Dio un po' te a sti buffoni e il fatto del poro Barberone. Eri presente l'altro ieri quando il Barberone ha voluto fare qua la scommessa con tedeschi e Pepper Folle? Sì. Hablada en dialecto romano o romanacho. Me voy directamente al... ¿Por qué suena ahí? Tu madre te lascia in giro. Dai! Es una película admirable que les recomiendo muy mucho si no la han visto. Este es el final de la película. Están haciendo el tonto, roban, no sé si un salchichón o una tontería. Los persiguen, la policía, una absoluta tontería. Mientras huye, lo pilla un coche y muere. Acatone, el protagonista de la película. Y les pido que se fijen muy bien en cómo filma Pasolini la muerte de Acatone, qué música introduce y en el gesto de otro pequeño delincuente que han detenido junto a él, santiguándose con las dos manos amarradas. Ese es el sentido de lo sagrado, que sin retórica, insisto una y otra vez, es muy importante el sin retórica, sin falsear ni la dureza de los personajes, ni los rostros de los personajes, ni la dureza de las situaciones. Es enormemente sincero en ese sitio. Él quiere decir, esta gente tiene un componente sagrado. Esta gente tiene un componente de una dignidad inalienable. Son unos canallas, son unos desastres, explotan a la prostituta, son víctimas. Hay todo un discurso que está en sus libros. Parece a veces que Pasolini hace las películas para poner en imagen sus ensayos o que escribe los ensayos para explicar lo que hacen las películas. Este es el extraordinario final de Acatone. Vedi, oh, chi ci lo manda sto camion, al cielo? Sono mortadelle, minimo sono 20.000 lire. Parte, Cartagine. Si ven los planos, si ven cómo filma la ciudad, qué parte de la ciudad, esto es más céntrico, en la Roma del 19, fundamentalmente, y muchos de los 30 también. C'ha fede nella provvidenza non si morirà mai di fame. C'ha ragione Stella. Ora Stella mia. Aquí está otra vez Juan Sebastián Bach. A che tu, che c'è? Che te sei? A che tu? Ah, mo sto bene. Este es el excepcional final de Acatone, que es como un programa, sobre todo para toda la primera parte del cine de Pier Paolo Pasolini. Esa es la sacralización de los seres comunes, de la vida común. Hay un trasfondo ideológico muy importante. Pasolini
a Pasolini, que es uno de los problemas de lo que se está escribiendo y sobre él, es tan poliédrico que lo puede hacer suyo un cristiano practicante y radical, lo puede hacer suyo un antisistema, lo puede hacer suyo un comunista, lo puede hacer suyo un trotskista, lo puede hacer suyo un anarquista, porque es absolutamente inaprensible en su libertad ideológica, personal, en su compromiso con la realidad absoluto. Ningún director en la historia del cine, ni Dreyer, ni Bresson, ni Terrence Malick, ni Rossellini, cuando hace obra de cierto, tiene la densidad de lo sagrado que tiene el cine de Pasolini, que era formalmente ateo, según él. La mejor versión de la vida de Cristo que vamos a ver aquí, que nunca se haya rodado, es suya, la más respetuosa, la más fiel, la única que no puso una palabra que no esté en los evangelios, es decir, el guión no tiene una sola línea de texto que no esté en los evangelios, ya hablaremos de ella. Tenía para ir entendiéndolo, una capacidad de análisis, una capacidad de detectar síntomas en la realidad preanunciando procesos que hoy estamos viviendo en su maduración, que crean el trasfondo ideológico de lo que hemos visto, de esa sacralización. Por ejemplo, y tengo aquí un montón de textos de él, nos podían dar hasta mañana, su percepción de que la Iglesia, a la que como institución aborrecía, pero como portadora de mensaje respetaba enormemente, Il Vangelo está dedicada a Juan 23. Es de los pocos que se dio cuenta, este artículo del año 73, 17 de mayo de 73, y el Corriere della Sera, Título del artículo, como se publicó, el disparatado eslogan de los vaqueros Jesús. Pasolini va por la calle y ve una valla en la que se anuncian unos vaqueros que se llaman Jesús. Y pone debajo, se ve el trasero de una señora con el vaquero y pone ven y sígueme. Y se escandaliza. Nadie se dio cuenta de lo que eso representaba. A lo mejor hubo alguna protesta de algún sector más serio de la Iglesia, pero Pasolini sí se dio cuenta de lo que pasaba allí. Y a propósito de ese eslogan, escribe: la Iglesia, en resumen, ha pactado con el diablo, es decir, con el Estado burgués. No existe, en efecto, contradicción más escandalosa que la que existe entre la religión y la burguesía, puesto que esta última es opuesta a la religión. El poder monárquico o feudal lo era en realidad mucho menos. El fascismo, por ello, en cuanto momento regresivo del capitalismo, era menos diabólico, objetivamente desde el punto de vista de la Iglesia, que el régimen democrático. El fascismo era una blasfemia, pero dominaba desde el interior la Iglesia porque era una falsa nueva ideología. El concordato no ha sido un sacrilegio en los años 30, pero lo es hoy, aunque el fascismo no ha siquiera arañado a la Iglesia, mientras que hoy el neocapitalismo la destruye. Esto está escrito en el 73, La aceptación del fascismo ha sido un episodio atroz, pero la aceptación de la cultura capitalista burguesa es un hecho definitivo, cuyo cinismo, se está refiriendo a la Iglesia, cuyo cinismo no es solamente una mancha, la enésima mancha en la historia de la Iglesia, sino un error histórico que la Iglesia probablemente pagará con su declinación. No sé si han leído los últimos datos sobre religión, frecuentación, etc. La Iglesia no ha intuido, en su ansia ciega de estabilidad y permanencia eterna de su función institucional, que la burguesía representaba un nuevo espíritu que no es, por cierto, el del fascismo. Un nuevo espíritu que se supo mostrar en un principio competitivo con el religioso, oponiéndose solo al clericalismo, y terminaría luego ocupando su puesto al suministrar a los hombres una visión de la vida total y única, y por lo tanto la supresión de cualquier necesidad del clericalismo como instrumento de poder. El futuro pertenece a la joven burguesía, que no necesita más de tentar el poder con los instrumentos clásicos. Esto es muy importante, que no sabe ya qué hacer con la Iglesia, la cual ahora ha terminado por pertenecer genéricamente a aquel mundo humanístico del pasado que constituye un impedimento a la nueva revolución industrial. El nuevo poder burgués necesita un espíritu totalmente pragmático y hedonístico en los consumidores, año 73, Un universo técnico y puramente terreno
en el cual puede desarrollarse, según su propia naturaleza, el ciclo de la producción y del consumo. Para la religión y sobre todo para la Iglesia no hay más sitio. Esto es un ejemplo entre otros muchos. Para Pasolini, su proletariado urbano como supervivencia de la degradación de una cultura originaria, agraria de la gente que ha migrado de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, de los pueblos a las grandes ciudades, están perdiendo el arraigo de su cultura de referencia, pero medio sobreviven con ciertos ritos en las grandes periferias urbanas. El subproletariado es una esperanza de futuro. Y la Iglesia, dice él, si renuncia a su alianza con el poder del consumo y se opone frontalmente a él, son dos fuerzas muy importantes de renovación, de posibilidad de un futuro humano. En otro fragmento, no quiero cansarle demasiado, lo tengo todo señalado, pero que son como 8 o 9, todos extraordinarios. Estos son los escritos corsarios. Se han reeditado ahora, creo que Acantilado lo ha reeditado. Estos son sus artículos de combate en prensa. El cristianismo, la religión, el sentido de lo sagrado es una de las posibilidades de supervivencia de lo humano, porque él mantiene, y lo estamos viviendo ahora, y conviene decirlo aquí si estamos en filología, que la religión, lo ha apuntado ahí, junto con las humanidades, es algo que hay que desechar, es algo que hay que orillar. El trasfondo teórico de Pasolini es tan importante como fuente de su cine, de su propia coherencia intelectual, que le llevará a hacer un gesto único. Tengo aquí el texto en las cartas luteranas, por si lo leemos, le lettere luterane, además tengo la edición italiana, de abjurar de 3 películas de él. Eso nunca lo ha hecho ningún director de cine. La abjuración de la trilogía de la vida, es decir, el renegar de Camerón, Cuento de Canterbury y Mil y una noche. Él reniega de ellas. Vamos a ver el texto en un momento. No se arrepiente de haberlas hecho. Se arrepiente de en qué momento las ha hecho y cómo han sido utilizadas. El sentido de lo sagrado en Pasolini. Mamma Roma. 2 momentos. Esto es Acatone. Aquí sí trabaja con Anna Magnani, es decir, con una actriz de gran prestigio. Les diré que de las muchas películas que he visto en mi vida, una confesión personal para animarle a que la vean, es la única que me ha producido el famoso síndrome de Stendhal. La vi en el cine Trajano, porque tardó en estrenarse aquí. Arte y Ensayo fue una gatera que encontró cierto cine prohibido, complicado, o violento, o con cierta carga política, o con cierta carga experimental, con mucha carga erótica. Por eso aquí la gente en Sevilla, que tiene gracia, le puso Catre y Ensayo en vez de Arte y Ensayo, y la vi allí en el Trajano, y cuando terminó no me di cuenta de que empezaba. Se terminó, se encendió la luz, se fue la gente, pusieron los anuncios, pusieron un tráiler y empezó, y yo no volví en mí hasta que empezó otra vez la película. Nunca me ha pasado eso en una sala de cine. Es, para quien no la haya visto, la historia de una prostituta romana. Roma era muy propio, nació bajo el fascismo, poner grandes nombres históricos como Roma. También hubo gente que se llamó Abisinia en aquella época. Es una prostituta que quiere dejar el ejercicio de la prostitución, tiene al hijo en un internado, y la mujer se ha comprado un puestecito de verdura ambulante y se ha comprado un pisito en la periferia de la expansión de Roma, y quiere ser una pequeña burguesa, la pobrecita mía, quiere vivir de su puestecito de verdura, quiere sacar al hijo del internado, llevárselo con ella y llevar una vida de pequeño burguesa. Va a misa los domingos a una parroquia de arquitectura más bien chocante y moderna allí, anima al hijo a que hay unos tenderos que tienen una hija, pero todo se le viene abajo por 2 razones. El proxeneta no deja de acosarla, y además está muy bien reflejado. Es la violencia ejercida contra la mujer, pero culpándola. Van a ver ahora al proxeneta. El proxeneta casi lloriquea, que él era inocente cuando ella lo cogió, que ella lo convirtió en lo que es, el proxeneta presionándolo, y el hijo que tiene la mala suerte de meterse en un pequeño hurto estúpido, robar un transistor en un hospital, aprovechando una cosa muy triste. Los enfermos que nadie va a ver en la hora de visita son las grandes salas del hospital, se hacen los dormidos para que nadie se dé cuenta de que nadie va a verlos, y aprovechándose lo robó una radio. Lo detienen, tiene un ataque epiléptico,
Ahí gira mucho a lo simbólico Pasolini sin abandonar lo real y muere. Ya está, no hay más. La madre en su antiguo piso con el hijo que ha salido un fin de semana para estar con ella. Gran lección para los pedantes españoles, que somos legión. Suena Joselito. Suena Joselito cantando en italiano. Claro, ¿qué oye una fulana romana? ¿Qué oye? ¿Qué va a oír? ¿Mozart o Edith Piaf? No, oye Joselito, que tuvo un enorme éxito en Italia. Para mí es muy importante el gesto de que lo que oigan sea Joselito cantando violín gitano. Están en el piso, se ríen, aparece el proxeneta. Scatole non l'ho rotte mai a nessuno, sono stata sempre simpatica a tutti. C'ha fame? Stamattina mi sono mangiato un tosto di pane con i papati. Che hai detto? Ma che hai detto? Ma che sono ste parolacce? Tu devi parlare come parla tua madre, mica come quei 4 bigonzi laggiù. Ma è te meno, sai? Cigano dall'aria triste e appassionato. Ahí tienen a Joselito. E fai piangere il tuo violino. Es muy importante en Pasolini, y no lo he nombrado todavía, la ternura. No en todo él, pero en muchos momentos la ternura. Cammina, vieni a ballare tango con tua madre, vieni. Ma che te vergogni? Andiamo. Non ti vergognare. Tu guarda a me, sta attenta al capo, Ecco, guardami. Mio cuore in altro cuore incadeno. Mo' di qua. Guardami i piedi. Suona per me. Dai. Oh violino gigano. Torzo. Forse pensi Attenta quando metti i piedi. un amore laggiù sotto un cielo lontano. Gira di qua. Questo è il Ramversé, Se un segreto fa tremare. Hai visto che gli hai fatto? A spirolone. Questo tango d'amor fa tremare il mio cuore, oh violino gigano. Suona solo per me. Oh violino zigano. La conosci sta canzone? No, non ho mai sentito. Ti piace? È chiaro. La sta canzone. E sapessi chi la cantava. E chi la cantava? Mio padre. E tu come lo sai? E chi ci vuole a capire? Ah, allora è vero che vai già a donne. Sì, ma sono loro che vengono appresso a me, ma a me che mi frega. A proposito di tuo padre, indovina che mi sono sognata stanotte. Mi sono sognata che eravamo in Grecia, in mezzo a tutte quelle montagne là. Prima c'era un sacco di fanga, poi vado su un montarozzo e lì era pieno di rosmarini e una voce che mi chiamava. A mamma Ru, chi è qua? Era la voce di tuo padre che mi chiamava. Pensa un po'. Sì, io cammino appresso a sta voce di tuo padre, e a un certo momento dall'altra parte del montarozzo indovina chi ti incontro. Chi? A te. Incontro a te ma eri una guardia. E che t'ho fatto? Mi volevi carcerare. E te allora? E io me la sono pelata. Mi sono messa a correre come una matta. E tu guarda sto malandrino, mi voleva carcerare. Tu madre volevi carcerare. Ma il mio amore lontano. Sei diventato proprio bravo. Mo' ti insegno una finezza, Per me forse piango con te. Sta attento, mo' fammi il caschè. Ecco così. Ah! Oddio! Ammazza che cascai che abbiamo fatto!
No se debe cortar una emoción, como decía Federico Fellini cuando le hizo la guerra a Berlusconi por los cortes publicitarios del cine en televisión, pero sí les quiero avisar. Ahora viene el que para mí es uno de los mejores movimientos de cámara y una de las mejores introducciones de música de toda la historia del cine. Está llamando al timbre el proxeneta. Ella va a abrir y introduce el largo del concierto para flauta dulce de Vivaldi mientras aproxima la cámara al rostro del proxeneta. Y el momento es, desde un punto de vista puramente cinematográfico, milagroso. En clase lo pongo hasta 7 veces seguidas, aquí no lo puedo hacer. Fíjense muy bien. Y ese es Pasolini también. Este movimiento de cámara. Sta calma, Rosa, sono venuto solo per parlare. Fa abbazza, non ti mette in testa niente. Per parlarne? Boh, basta che ti sbrighi. Perché non entriamo? Perché c'è sta mio figlio. Ah, sei contento? A pensarci avevo quasi l'età sua quando mi sono messo con te. Mio figlio è un angelo, Un ragazzino, vero? Non c'aveva ancora nemmeno un filo di malizia. Mia madre me lo diceva sempre che io ero il meglio di casa. Invece non ho fatto altro che dargli dispiaceri a mia madre. Tutto per colpa tua. Una furtiva lacrima. Ragazzi, guarda che t'ammazzo, sai. T'ammazzo! Riprovici a cantare. Manco sono tornato da luna di miele. Sono cominciati subito i dolori. Dimmi subito di che si tratta e famola finita. Non è niente, è una stupidaggine, Ro, tu lo sai. A mia suocera mi aveva promesso. ¿A quién se le ocurre poner el largo, el adagio, no me acuerdo ahora, del concierto para flauta dulce de Vivaldi para el diálogo entre una prostituta y el proxeneta que quiere volverla a hacer Penso che ci trabajar pensava para lei él? per me, no? Invece io adesso ho trovato. Haría falta mucho tiempo. Después de eso viene uno de los maravillosos travelings. A voi l'onore, bellezza. Larguísimo. Ella vuelve a prostituirse para saldar una supuesta deuda con el proxeneta y aquí también innovó mucho, no de una forma radical, sino casi de forma imperceptible en el lenguaje cinematográfico. No lo podemos ver entero, es larguísimo. Ella vuelve ya después de una ronda por la noche, de madrugada, y mantiene un traveling que es en realidad un plano secuencia larguísimo del que van entrando y saliendo personajes hablando con ella. Es, desde un punto de vista cinematográfico, humano y emotivo, excepcional. Addio! Triste che rimane. Ma Maru, ma dove vai? Che ti trovi così di brutto? Addio, Senza Bianco. rimorsi? Tu sei la più brava di tutte qua in me. Tieni, ribevi. Faccio tanti auguri de cuore. Es Faccia- un plano secuencia prácticamente, es un traveling larguísimo, del que los personajes van entrando y saliendo. T'ambriacona. Alla salute tua! Che ce Alla n'è proprio tua. bisogno, oh, con tutte ste malattie che girano. Famole Addio! torna. Dio liberi. Addio Biancofio! Addio bambole! Addio! Addio! Che l'armata se ne va. Es un Ma che momento fai de cercare? cine Al extraordinario. fresco. Sì. Ma io mica batto. Era ora. Ah! Perché? Io? Oh, me sei simpatico, lo sai. Mannaggia. Lo sai che in tanti anni che giro da ste parti Está nessuno sa rodado chi sin sono io? cortes. Ecco, il contento lingua al vento. Ah. Davanti a casa mia c'è sta un vecchio, uno ricco, che proprio i milioni sono magnati. Cuando entre el próximo personaje Tutto lo dejo, no vestitato, tenemos tiempo de verlo c'aveva il entero. baffio, il bastone, mi pareva... Tienen la di película Santa entera en una Carla. copia estupenda en YouTube. Lo sai sin come ningún aveva fatto i problema. quadrini quello? All'epoca del fascio. Pero Mussolini quería ponerlo para que viene y vieran dice, también al gran "Mi estilista dovete del fare un cine, al que es quartiere capaz per de il manejar popolo". los tiempos del relato Que sarebbe poi cinematográfico, Pietralaccio. innovando Bravo. de una Volete, forma muy passa radical. via. Questo gli fa la prima casa. Tutti i muri Se va maestri uno, entra belli, otro, y así mantiene con el tutti plano. i cessi. Oh, ci si poteva mangiare dentro i cessi, tanto erano fatti bene. Me da mucha pena quitarlo, Mussolini pero riviegli e fa, è bravo. no hay más remedio. È proprio così che la volevo. Y el final Mi sono extraordinario. sposata vestita da piccola. Esa es la pobre en la misa.
Ammazza che voce che esce avete. Voi staressimo bene accanto alla pesta. A patatà, fammi strillare, strillo perché sono contenta. Lo credo, c'avete sto bel maretto vicino a voi. No, che fighi, oh, che fighi. Ecco, i più belli vi ho capato, fatevi una magnata. A sola Roma. Peggio dell'altra. Esto se está acabando y falta mucho. Aquí ha pasado algo extraño. Lasciate perdere, donne. No, C'ha il cervello troppo piccolo per capire che sono le donne. Sono tutte zozze. Una peggio dell'altra. L'hai capita, sì? No E se non l'hai capita, tu... Lástima porque tiene una calidad, pone 2.34, sí, que dura mucho menos, pero bueno, el caso es que no está completo. Lo vamos a encontrar rápidamente. El hijo ha sido encarcelado, le ha dado un ataque epiléptico y lo han amarrado en una mesa. Lo que le va a servir a Pasolini para insertar muchos planos en el que reproduce la imagen del llanto sobre Cristo muerto de Manteña. Son 6 minutos, ¿podemos? Miren. Para mí es el final más impactante y más conmovedor, no diré de la historia del cine, sino de la película que yo he visto. Pasolini reventó las costuras del neorrealismo estricto, del neorrealismo de la primera polémica, y recondujo, después de la muy apasionante aventura de Fellini, de Antonioni, maravillosas, recondujo de alguna forma el neorrealismo a su origen y le dio una dimensión completamente nueva. Porque aquí hay una fuerte carga simbólica y real. Mamma, siamo a morire del freddo. Sto male. Dicono che mi sciogliessero. Mamma. Los paisajes privilegiados de él. Povera criatura mía. Este plano que siempre me ha conmovido profundamente y el que sigue, los de más edad, de entre los asistentes les sonará La leche migas, que también es un detalle. Povera criatura mia. È venuta al mondo solo è cresciuto come un poro passeretto. Guardassi intorno a cercare chissà che. Solo. Mamma. ¿La han oído bien, pobre criatura mía? Ha crecido Mamma, sta a siempre morire. solo. È tutta la notte che sto qua. Non gliela faccio più. Mamma, perché mi stai a fare così? Lasciami perdere, Piero. Ella ve ahora con pena una moto, pasar una moto, porque ella le ha regalado la compra una moto al hijo. Meglio così quando
sorte si impara tutte le cattiverie della vita e mette giudizio. Non ci pensare alla sola Roma. E ecco che passa, ecco che passa. Sobre la sacralidad en Pasolini poco más que decir. Esto, ahora le dan la noticia a la madre. Calvario con San Juan y las Santas Mujeres compuestos. Aquí lo tienen. No se debe parar, pero es tentador. Aquí lo tienen. Esto es la sacralización. No hay ninguna retórica. Es muy importante insistir en que es absolutamente antirretórico Pasolini. Compone el grupo con mucha naturalidad y la sugestión iconográfica es inmediata, la identificación iconográfica es inmediata. No hace falta un discurso que lo apoye. Y ahí me quedé yo traspuesto, en el cine Trajano. Es decir, no dando crédito a lo que había visto. Il Vangelo, un director, un intelectual combativo de la izquierda absolutamente heterodoxa, que no cabía ni en el Pechí, no cabía en ningún sitio, ni siquiera le llamaría yo izquierda, es él, notoriamente homosexual en los años 60, públicamente homosexual en los años 60, cuando todavía pesaba una grave sanción social sobre quien lo era y sobre quien, con una personalidad muy compleja. Cuando yo llegué a vivir a Roma en el 79, él ya había muerto, lo asesinan en el 75, pero sí hablé con mucha gente que había tratado con él íntimamente y me decían que era muy desconcertante, tan inteligente, tan brillante, tan lúcido, y me decían, estaba cenando con él y sabía que iba a coger el Deportivo e irse a Termini a ligarse un chapero y a llevárselo, lo cual crea una cierta incomodidad, digámoslo así. Bueno, pues ese personaje polémico, que además estaba incurso en un proceso por blasfemia a causa de esta estupenda peliculita, La Ricotta. Orson Welles es un director de cine que está rodando en Cinecittà una película sobre la vida de Cristo. Y ahí tienen a Orson Welles. Y un pobre extra, desgraciado, porque la historia de Cristo es el trasfondo de la película, el canastito que le dan con la comida a los extras, se lo lleva a una tapia y se lo da a la familia, que está muerta de hambre. Pero, por una circunstancia, se harta de Ricotta. Se pone ciego de Ricotta. Y en eso que llega la escena de la crucifixión. Aquí tienen a Pasolini reinventando el manierismo en el supuesto rodaje de La Ricotta. Total, que cuando lo crucifican el hombre se muere. No, quello, siete peggio di quelli che giocavano agli ali e piedi della croce voi. Esa es La Ricotta. Bueno, pues
Pasolini, el notorio homosexual, el ultraizquierdista, el heterodoxo, el tan crítico con la estructura de la Iglesia, el que está acusado de blasfemia por la ricota, va a dirigir la vida de Cristo. Bueno, pues esto es pavoroso, esto es horroroso, esto es horrible. El productor estaba muerto de miedo, todo el mundo estaba con las uñas fuera. Estamos en el Vaticano II. Es paralelo al inicio del Vaticano II. Y el productor tiene una idea brillante, la anécdota me entusiasma. Dice, bueno, vamos a hacer una cosa, como Roma está llena de cardenales y de padres conciliares, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una sesión privada para una serie de cardenales importantes, influyentes, a ver si le dan el visto bueno y no nos matan a todos por la película, que no había visto nadie todavía. Bueno, pues reúnen a un número X de cardenales, de padres conciliares, lo llevan a un cine, pero al dueño del cine le ha dado pánico poner el Evangelio de Pasolini y lo cierra. Dice que no se proyecta allí, que no quiere una denuncia. ¿Qué hacemos? Meten a todos los obispos cardenales en taxis y logran un sitio en el que se proyecta. A los 10 minutos de película están todos llorando como magdalenas. Al final aplaudiendo. Y tiene la película la bendición para ser distribuida. Y después se hartó de recibir premio de la Iglesia Católica. Es la culminación de lo sagrado en Pasolini. Igual que rueda la muerte de Ascatone o arranca Ascatone con la Pasión según San Mateo de Juan Sebastián Bach, lo cual la inscribe ya en un horizonte de sacralidad. Igual que compone el personaje de Mamma Roma al final como una dolorosa y durante toda la película se muestra el dolor de la madre identificado con el dolor de la Virgen, el sufrimiento del hijo que llega a identificar con el de Cristo en el plano final en el que reproduce el llanto sobre Cristo muerto, aquí hace lo mismo al revés. Le da la naturalidad de Mamma Roma y la naturalidad de Ascatone a la Pasión de Cristo. Es decir, la filma como si fuera una película neorrealista, algo que estuviera pasando ante sus ojos, lo cual nunca se había hecho. Ciertamente, él que tanto amaba el Renacimiento, desecha completamente lo historicista. El vestuario de los fariseos es una pura invención, con unos grandes gorros cónicos, no tiene nada de... Está Danilo Donati de por medio, que es uno de los grandes escenógrafos italianos. Los romanos no están vestidos de romanos, están vestidos como en la pintura renacentista, como soldados del Renacimiento, muy en la línea de Masaccio. Y la representación es absolutamente natural, absolutamente natural. Tiene momentos culminantes, me dicen un cuarto de hora aquí mi severo administrador del tiempo. Si no la han visto, cosa que pueden remediar esta misma tarde en cuanto lleguen a su casa, miren cómo filma, por ejemplo, algo tan complejo como la Anunciación. Hijo de David, no tenga recelo. Cuando el ángel le dice a José que el embarazo de la Virgen es milagroso. Concebido es obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús, porque salvará de los pecados a su pueblo. Estamos en el umbral del Vaticano II, lo que utiliza de fondo la misa luba. Nadie se acordará ya de eso, pero una de las grandes mandatos del Vaticano II es la inculturación de la religión y la incorporación de ritos locales a la liturgia católica. Uno de los hitos, lo editó Phillips, fue una misa africana, la misa luba, que él utiliza. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo a quien pondrán por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. La Virgen embarazada. Pura pintura del 480. Hace alardes cinematográficos. Insisto en que no hay una línea, una sola línea de la película que no esté tomada de los evangelios. Esto debe de ser... no. Hay algo que está prohibido en cine, que es volver al mismo plano. Es decir, sacar un plano, un primer plano, y el siguiente plano que sea el mismo plano del personaje. Y el siguiente plano el mismo plano del personaje. Él soluciona así en una síntesis las parábolas, las bienaventuranzas y otra enseñanza de Cristo con una revolucionaria utilización del corte de montaje en el cual Cristo está siempre prácticamente... Cristo es un estudiante catalán de arquitectura, no hay ningún... Por cierto, bastante anarcoide se dice. No hay ningún actor profesional en la película.
La bienaventuranza sumada a otra enseñanza con la revolucionaria y cargada de sacralidad, el revolucionario y cargado de sacralidad recurso... Los que lloran porque serán consolados. De volver siempre los benignos al porque mismo poseerán plano la de tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos porque alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de corazón limpio porque verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores porque serán hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando los hombres os maldigan y os persigan, y cuando profieran toda clase de calumnias contra vosotros. Alegraos entonces y regocijaos, porque tendréis en los cielos una recompensa grande. También persiguieron a los profetas que vinieron antes que vosotros. ¿Quién de vosotros, vuelve un plano si su hijo sobre le pide él pan, en le otro dará lugar, una piedra? pero el mismo plano. O si Y le así pide un constantemente, pez, le dará durante una 6-7 culebra. minutos. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas cosas a Lo vuestros cual hijos, conjuga ¿cuánto más admirablemente vuestro Padre la celestial fuerza de la imagen dará en plano cosas corto y buenas la a los fuerza que se del las mensaje, pidan? del texto. Por tanto, haced vosotros con los demás todo lo que deseáis que ellos hagan con vosotros, porque esta es la ley y los profetas. No Otra vez penséis en primer que yo plano, he y así venido una a y otra abrogar vez, la ley con y los viento de profetas. noche, de día. No he venido a invalidarla, sino a darle cumplimiento. Vosotros sois la sal de la tierra, Tiene una pero si la enorme sal fuerza pierde su este sabor, recurso. ¿con qué se la podrá salar? De nada sirve ya, sino para ser tirada y que la pise la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad edificada sobre un monte, ni se enciende una lámpara para meterla debajo Es de lo un más celedín, lejos que va sino en la el retórica, candelero, pero es muy para que antirretórico alumbre también. a todos los Lo de que la hace casa. es vulnerar uno de los No principios queráis del acumular cine, que riquezas es en no la hacer tierra, esto. donde Pero se él quiere oxidan y poner de apolillan, relieve la y los personalidad ladrones del las que habla, desentierran y roban. la sacralidad, Poned más la bien vuestras divinidad del riquezas que en el habla, cielo, porque en la película se donde no hay afirma su alumbre ni divinidad, polilla que las no por destruyan, otra ni razón, ladrones sino que porque las está firmada en el desentierren y roben. Evangelio, y él Nadie firma el puede servir a Evangelio, los amos, no hace una porque interpretación tendrá menos personal, afecto al él uno y firma el agradará al Evangelio. otro. Si Y la obedece al rotundidad primero, de su no dará mensaje. gusto al segundo. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Tú, cuando des limosna, haz que tu mano izquierda Esto no se es entere de lo que hace tu revolucionario en la derecha, historia del cine. para que así tu limosna insistencia en volver a quede través del secreta, montaje al primer y plano. tu Padre Celestial, que ve lo secreto, te recompensará. Habéis oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo que no pongáis resistencia al agravio. Y si alguno os abofetea la mejilla derecha, presentadle también la otra. Habéis oído que se dijo, ven los cortes de montaje amarás que a nos tu devuelven prójimo siempre a él, y odiarás siempre a tu nos enemigo. devuelven a él. Sin Pero yo os progresión digo, dramática, amad si a no se vuestros mueve, no hace enemigos, nada, orad habla por frente vuestros a la cámara. perseguidores, para que seáis dignos hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol para los buenos y los malos, que envía su lluvia sobre los justos y los injustos. No juzguéis a los demás si no queréis ser juzgados, porque con el mismo juicio que juzgareis, habréis de ser juzgados, y con la misma medida que midiereis, seréis medidos. ¿Con qué cara te pones a mirar la mota en el ojo de tu hermano si ni siquiera eres capaz de ver la viga que tienes en el tuyo? Cuando hagáis oración, Es no os un pongáis alarde. a hablar mucho, Lo corto siguiendo ya el porque ejemplo de los sigue y paganos, sigue y sigue. que se imaginan van a ser Da mucha oídos pena cortarlo. a fuerza de palabrería. No os parezcáis nunca a ellos. Es un alarde. Otro alarde de la película es, pulsando el realismo al máximo, no lo tenía buscado, pero creo que lo puedo encontrar. Un procedimiento muy radical que utiliza, aquí está, en las negaciones de Pedro. Cuando el neorrealismo explota con Roma Chitaperta, la más famosa secuencia de Roma Chitaperta es la detención del marido de Ana Magnani corriendo detrás del marido, los nazis se lo llevan, el ametrallamiento y Ana Magnani cayendo muerta, y la fuerza de esa escena es que Rossellini lo filma como si fuera un documental, quiero decir, no filma desde el mejor punto de vista posible para filmar eso, sino como si tuviera obstáculos para filmarlo, lo cual él, por ejemplo, los interrogatorios de Cristo y las negaciones de Pedro, las filma como si la cámara no pudiera entrar. Un momento tan importante, está visto desde detrás de la gente, como si la cámara, como si fuera un cámara de televisión. Adelanto. Aquí está. ¿Ven? Es como si hubieran mandado un cámara de televisión que no puede entrar, que no puede verlo bien. No se oye apenas lo que dicen en los interrogatorios, siendo tan importante.
el de Herodes, el de Pilato. Miren, ve, se crea un obstáculo. La cámara no puede llegar. ¿Qué puedes testimoniar? La cámara está detrás de la gente. En parte es el punto de vista subjetivo de Pedro, que lo acaba de negar. Yo también le he oído decir esas y en cosas. parte es extremar la sensación de realidad. Yo estoy allí. Ponen contra ti? Lo oigo, en la versión original se oye más floja la voz. Ven, yo te conjuro por el Dios vivo para ver, que nos diga si tú eres el Cristo, lo cual da una el Hijo de intensa Dios. sensación de realidad. Tú lo has dicho. Y yo os digo que enseguida veréis al Hijo del Hombre. En la versión original, a la diestra del curioso Padre, efecto de doblaje. venir sobre se las oye nubes del a la cielo. distancia que están. Se oye mucho más flojo, casi no se oye lo que dice. ¡Ha blasfemado! ¡Ha Mucho más flojo, se blasfemado! oye mucho más flojo. Ven, ¡Ha la cámara blasfemado! tiene siempre obstáculo, alguien delante, que no le deja ¿Qué ver bien necesidad ni tenemos oír ya de bien lo que testigos? está pasando. Y, por supuesto, la crucifixión y el descendimiento. Momento de una fuerza extraordinaria. Nunca se ha retratado así a la Virgen en cine. Es su madre. Es su madre, que por desgracia vivió lo que aquí representa, porque cuando él lo asesinan vivía la madre todavía. O utiliza a su madre y le generó una crisis nerviosa. Se puso encima de ella a decirle: me estás matando, estás perdiendo a tu hijo, y le originó a la mujer una crisis nerviosa. El resultado es este, no sé por qué hay una bandera, extraordinario. Esta es la madre de Pasolini. Vosotros oiréis con los oídos, pero no entenderéis. Hay que hacerlo Veréis muy con curioso. los ojos, Corta, pero no entenderéis. introduce esta cita que no Porque el pertenece a este corazón de momento, pero que está en el pueblo se ha vuelto Evangelio. insensible. Se han endurecido sus oídos y se han oscurecido sus ojos. Porque no vuelve. Y ni ven con... Uy, empiezan las deserciones, hay que correr. Es muy singular que la muerte de Cristo en la película es absolutamente incruenta. Todo el dolor lo focaliza en la madre. La representación de Cristo no es cruenta, en la cruz. Todo el dolor está focalizado en la madre. Esto es el terremoto. Ha muerto, el terremoto. El extraordinario descendimiento, los planos de la madre son magníficos. Ven, están vestidos como los soldados de los cuadros de La Pasión de Masaccio, por ejemplo, como el Renacimiento. El descendimiento. Y lo importante, que es lo que aquí nos tiene reunido, es la sacralidad de la que logra impregnar las escenas. Pasolini tenía sentido de lo sagrado. Hay creyentes que no tienen sentido de lo sagrado y no creyente. Es muy difícil decir no creyente a quien ha hecho esta película. Formalmente no creyentes, que tienen sentido de lo sagrado y que creen en la importancia de la dimensión sagrada de la vida, cosa que le llevó a ser el único gran intelectual italiano que se opuso frontalmente al aborto, cuando se aprobó la ley del aborto en Italia, radicalmente. El aborto es un asesinato, tituló su artículo, porque toda vida es sagrada. Eso es algo consustancial a él. La vida de Acatone muriendo la vida de un feto, por supuesto la vida de Cristo, la vida del hijo de Mamma Roma, toda vida es sagrada, porque la existencia humana está traspasada de sacralidad. ¿Qué nombre tenga esa sacralidad? En nuestra cultura, Cristo. En la cultura judía, Yahvé. Es extraordinario el descendimiento de la cruz y el traslado al sepulcro. Esta es la fantástica. Tuvo una curiosa que nos refleja muy bien su personalidad. La izquierda italiana y especialmente el Partido Comunista, muy importante intelectualmente en Italia, aplaudió la película, pero le reprochó haber filmado la resurrección. Y hubo una curiosa polémica, porque le dijeron: bueno, la vida de Cristo es historia, pero tenías que haber cortado en la muerte y en el entierro, porque la resurrección es cuestión de fe. ¿Qué le contesta Pasolini? Les dice: si no hubiera resucitado,
yo no habría hecho esta película. Porque si no hubiera resucitado, no se habrían escrito los evangelios. Porque todos los evangelios son pospascuales, posteriores a la resurrección. Luego, en pura lógica y por ser fiel al relato, dice él, no porque él crea o no en la resurrección, por ser fiel al relato. Lo que cierra el relato, dice en una frase muy hermosa, es lo que hace el relato posible. Porque si no, lo que hubiera quedado es la huida de los discípulos y la dispersión de los discípulos. Luego, por rigor intelectual, no por creencia, sino quieren, por rigor intelectual, filma la resurrección. Mientras yo hablaba se nos pasaba esto que es extraordinario, la Virgen en el sepulcro. Y tuvo la suerte, porque no había superposiciones, de que cuando entierran a Cristo se posa una mosca sobre el sudario. Lo cual parece una tontería, pero le da un enorme efecto de realidad de cuerpo muerto con la mosca posándose sobre el sudario. Está detrás, muy atrás, la iconografía tradicional, pero él la interpreta con una... ¿Ven? Un par de moscas. Los planos de la Virgen son excepcionales, la emoción es extraordinaria. Especialmente por eso he vuelto aquí el plano de la madre acariciando la tumba. Y la película termina con la resurrección y el envío de los discípulos. Por último, les he hablado, no tiene ya que ver con esto, el Pasolini más sagrado, la sacralidad está en la trilogía, también está, lo tenía aquí pero no nos da tiempo, el maravilloso episodio de San Francisco de Asís y uno de sus monjes en Pajarito y Pajarraco, Uccellacci y Uccellini, curiosísima película, en la que Totò, un gran cómico italiano, un grandísimo cómico italiano, y Ninetto Davoli, que fue durante mucho tiempo novio de él y actor de muchas de sus películas, son dos franciscanos que han enviado a San Francisco a predicarle a los pájaros. Y los pobres dicen, ¿cómo les vamos a hablar a los pájaros? Y es absolutamente maravilloso e inocente. De una hermosísima inocencia. El episodio franciscano de Pajarito y Pajarraco. Y la libertad de Pasolini es maravillosa. Teorema tiene su carga de sacralidad, es un ángel que aparece, un peculiar ángel, que tiene una peculiar forma de comunicar la gracia, que aparece en una familia de la alta burguesía italiana y los trastorna a todos. Ahora, en cuanto a carga de sacralidad, la madre se hace ninfómana, una hija, creo recordar, se vuelve loca, y hay dos detalles muy bonitos, que solo Pasolini tiene en las narices, iba a decir otro apéndice de rodar. El padre, ante el contacto con el ángel, que es Terence Stamp, el supuesto ángel que ha irrumpido allí, en la estación de tren de Milán se pone en pelota y se va, y en un cambio de plano, de pronto está en el desierto, y se hace anacoreta en el desierto. Y la única que se salva, el proletariado rural, la criada, que era una mujer de pueblo. Y en un plano excepcional y muy valiente, la criada ha vuelto a su pueblo, se alimenta solo de ortiga y de hierba y levita. Y está todo el pueblo asombrado y ella encima del techo, por fuera, levitando. Eso también es la carga de sacralidad de Pasolini. Y su coherencia, bueno, él rueda liberación sexual, alegría del sexo, desculpabilización del sexo, contra la represión sexual, la euforia de relatos fundadores, el de Camerón, de Boccaccio, Las mil y una noches, el famoso relato, y los cuentos de Canterbury. Pero se da cuenta cuando las ha hecho de que eso va en el mismo paquete que Último tango en París, que Portero de noche, que el cine del destape, que el cine de supuesta transgresión sexual. Y no me da tiempo a leérselo, él tiene muchos artículos en los que va diciendo que la libertad sexual querida por el consumo es una falsa libertad sexual, es una libertad sustitutoria, es
la libertad sexual, acuéstate con quien quiera, vive la vida sexual como quiera, pero no muchas más libertades. Ahí desahógate, él va por ese camino. Y de pronto cae en la cuenta, y eso está aquí en los escritos luteranos, como en el adenso de las cartas luteranas, no me da tiempo leérselo, su abjuración de la trilogía de la vida, en la que dice: no me arrepiento de haberla hecho, pero no quiero que se vea, porque yo no soy compañero de camino de la libertad sexual del consumo, que propone la libertad sexual como única libertad posible, cosa que él liga a la cuestión del aborto, en la que él dice que que el problema del aborto no es la cuestión del embarazo interrumpido, sino la cuestión del coito. Y tiene razón, es donde se genera el problema. Abjura de la trilogía de la vida. Leyendo al Marqués de Sade, a quien no admira, ni muchísimo menos, leyendo las 120 jornadas de Sodoma del Marqués de Sade, y vamos ya al final, obra delirante y además inacabada, en la que un grupo de aristócratas se encierran con una serie de campesinos que han secuestrado para someterlo a toda clase de torturas, vejaciones y violaciones, lee una frase que tiene que ver con la abjuración de la trilogía de la vida y que tiene que ver con su sentido sagrado de la vida. Un aristócrata le dice a otro, más o menos: no sé por qué los monarcas prohíben el libertinaje, porque las cabezas ocupadas en libertinaje no maquinan revoluciones. Y cuando leyó eso dijo: ya está, y de ahí nace su última película. Él muere, lo asesinan cuando está en fase de montaje. Saló o las 120 jornadas de Sodoma. Las 120 jornadas de Sodoma, el título de la obra de Sade. Saló es la república en la que se refugia Mussolini cuando en 1943 es depuesto, en la que unos jerarcas fascistas secuestran a unos jóvenes y durante 120 días los someten a todo tipo de tortura infamante. Y solo hay los dos únicos momentos de emoción que tiene esa película: durísima, durísima, comen carne con clavo y se le salen por aquí, comen excremento, está prohibida cualquier relación sexual que no sea una violación, es dura de verse. Curiosamente fue prohibida en muchos países, ese fue de los mayores éxitos de Pasolini, en lo que estaba tolerada la pornografía. Eso es muy singular. Yo la logré ver en París, porque además ponían bomba donde se estrenaba, ponían petardo, y la logré ver en París en La Pagoda, que es un cine histórico. Todo el mundo un poquito sobrecogido a ver si nos van a pegar un petardazo. Hubo una campaña monstruosa contra él, que se había vuelto loco, que era un degenerado. No, era desnudar lo que él entendía que era la utilización del sexo por el consumismo, que él identifica el consumismo en general y la televisión como mucho peor y más agresivo que el fascismo, porque es una agresión invisible. Él dice: contra el fascismo nos podíamos defender, contra el consumismo no. ¿Dónde está el enemigo? ¿Qué rostro tiene el enemigo? Él dice: los pequeños pueblos italianos sobrevivieron al fascismo. Al jerarca de toda la vida le ponían la camisa negra y lo nombraban alcalde, pero sustancialmente no cambiaba la forma de vida del pueblo. Lo dice él, no yo. Y en una frase que generó una polémica que se pueden imaginar, culmina: la RAI, la radiotelevisión pública italiana, le ha hecho más daño al alma de Italia que el fascismo, porque en cada techo de cada casa, de cada pueblo italiano, del más perdido en la montaña, hay una antena de televisión, recibiendo el mensaje unificador del centro, recibiendo el mensaje consumista del centro. Ese es el más radical y último Pasolini. Ha perdido su dimensión de lo sagrado. Una de las películas que nunca pudo rodar por su asesinato, tenía creo que 53 años, tenía mucha vida por delante cinematográfica, era La vida de San Pablo. Ese es uno de los proyectos que la muerte le impidió hacer. Está el guión. San Pablo vivía hoy. Si me acuerdo bien, con bastante mala leche, Jerusalén es Roma, la sede del templo, de la religión. Atenas es París, era París, y Roma, Nueva York. Y en principio lo decapitaban en Times Square. En principio nunca podremos ver esa película. Esta es la obra excepcional de este director, profundamente imbuido de lo sagrado a partir de una libertad personal como ningún otro intelectual o director de cine ha tenido. Por ello absolutamente inclasificable.
Mañana pueden tener otra conferencia donde digan lo contrario. Hombre, lo contrario no. La próxima que de Javier no va a decir lo contrario. Pero grandes discrepancias, y también pueden coger por ahí a Pasolini, porque era absolutamente inaprensible, es lo mejor que tiene la obra de este hombre. Si ahora quieren preguntar algo, pese a lo mucho que ha durado, yo encantado de contestarle en la medida que pueda. Sí, abrimos coloquio, si queréis realizar algún tipo de pregunta. Yo simplemente voy a hacer un apunte que quizás pueda parecer un expulso que no, pero que a mí me ha llamado mucho la atención al hilo de tu discurso, de todo esto que has mostrado, como por ejemplo ese fijarse en la gente de la Borgata, de esos seres periféricos. Está también, por ejemplo, Simone Weil, que también es una atea, pero que sin embargo tiene ese sentido de la sacralidad que ve también... Efectivamente. Forma parte de un... Es que no lo podemos meter en ningún sitio, pero de una cierta corriente espiritual, sí, de teóricos agnósticos o ateos. Podemos meter a Simone Weil, podemos meter a George Steiner, y su nostalgia de lo absoluto. Incluso al propio Jiménez Lozano, que también ven esos seres de desgracia siendo pero Jiménez Lozano es creyente. Sí, Los otros no eran formalmente creyentes. Podemos meter, el otro día lo citaba yo, al último Horkheimer maravilloso de Anhelo de Justicia. Tiene que existir Dios porque es la única forma de que haya una justicia perfecta y de que el verdugo no triunfe. Puede formar parte de ese mundo humanista de pensadores en evolución hacia la creencia, si quiere, Eugenio Trías, el filósofo español, con la lógica del límite y todo eso. Y el texto de Malraux con el que tú abrías la película Calvario. O el texto de Malraux, extraordinario, verdaderamente extraordinario. El cristianismo no triunfó en Roma por hablar de otra vida y del cielo, triunfó en Roma porque daba sentido al dolor y le decía al hijo de una esclava que vivía en vano, cuyo hijo moría en vano, entre la indiferencia general, tu hijo no ha muerto en vano. Ese es el texto de André Malraux, el gran intelectual francés. Es un sentido de la sacralidad que no se opone a lo religioso, es más, lo religioso lo necesita absolutamente para no perder su beta fundamental, si quieren, frente a lo institucional, que también es necesario. Él está contra lo institucional, pero la carátula de el Evangelio según Mateo es dedicado a la querida, cálida memoria de Juan XXIII, porque él apreció mucho el movimiento del Vaticano II de apertura al mundo, lo tuvo en mucha estima. Y de hecho la película se convirtió en uno de los símbolos de la religiosidad post-Vaticano II, se ponían todos los cineclubs religiosos, en todos los colegios religiosos, en todas partes. En ese sentido es efectivamente un teóricamente agnóstico o teóricamente ateo. A mí ateo me cuesta mucho trabajo nombrarlo, a quien ha rodado eso. Impregnado de sentido de la sacralidad. Y el sentido de la sacralidad es la trascendencia de la vida humana abierta a un horizonte para él indeterminado, que la dota de una dignidad absoluta, absoluta. Una dignidad que ningún poder puede derrotar, que ningún poder puede humillar, que ningún poder puede vencer. Una dignidad que él no encuentra en la burguesía, que siempre identifica con la alta burguesía, y sí encuentra en el subproletariado romano como herederos de la clase campesina que ha emigrado a las grandes ciudades. También tuvo otro gesto que nadie más que él tiene en los sucesos de mayo del 68, en una algarada de estudiantes contra la policía, se pone en medio, coge un megáfono y acusa de reaccionario burgués a los estudiantes y apoya a la policía en el sentido de decir que la policía son hijos de campesinos que han tenido que emigrar a la ciudad y que el poder está utilizando contra... Pero que para eso... Ese gesto lo define muy bien. En el 68 decirle a los estudiantes, soy unos burgueses, los hijos de los proletarios son los policías, que ese gesto define muy bien la absoluta libertad intelectual de Pier Paolo Pasolini. Bueno, pues sí. Yo entiendo que necesitamos conceptos y categorías para hablar del cine de Pasolini, pero a mí me resulta muy difícil catalogarlo dentro del neorrealismo, a no ser que entendamos por neo algo totalmente diferente. No sé si hay alguna visión, ¿no?, de Pasolini que sea crítica con esta visión. No, siempre ha sido considerado uno de los grandes realistas. Es más, el que de alguna forma retoma el legado perdido del neorrealismo primero estricto, sobre todo de Rossellini,
y, digamos, lo actualiza, llevándolo a la mentalidad o a la estética o a la forma de hacer cine de los años 60, pero siempre dentro de, bueno, está también el Pasolini de Medea, está también el Pasolini de la trilogía de la vida, está también el Pasolini de la película que a mí me interesa menos de él, Porcile. No todo él es realista. Lo que hace es darle una nueva posibilidad de existencia al neorrealismo, si lo quiere ver así. Totalmente agotado, superado por Fellini, superado por Antonioni, superado por los Taviani. El neorrealismo estricto se había quedado atrás o había adoptado formas totalmente nuevas. Pasolini le da una nueva posibilidad de vida. Es decir, en el cine italiano habían dejado de aparecer rostros tan verdaderos como los de Pasolini. Si están en Rossellini, si están en Visconti, si están en De Sica, y él quiere atarse, por ejemplo. Les he dicho que en Mamma Roma el hijo es detenido porque roba la radio, el transistor de un enfermo ingresado a un hospital. Pues saben a quién cogió Pasolini, el enfermo no hace nada más que hacerse el dormido, pero como marca de que él quería unirse a lo anterior, es, ya han pasado unos años, el intérprete de Ladrón de Bicicleta, que no había vuelto a hacer cine. Él lo busca y lo pone de allí. Coge a Anna Magnani, que es la intérprete de Roma Città Aperta, nada más y nada menos, y le hace correr como corre en Roma Città Aperta. Su cine está lleno de signos de querer comunicarse con el neorrealismo histórico, lógicamente en otra situación, con otra estética, con otra mentalidad y sobre todo con otra personalidad creativa. Pero sí es, no un neorrealista puro de primera hora, pero sí el hombre que más posibilidades de vida le dio a la herencia del neorrealismo, si lo quiere ver así. La carga simbólica, bueno. Pero nunca rompe con la realidad de los rostros, con la realidad de los paisajes, nunca rompe con ella. Hombre, en Saló, tal vez, pero Saló es un ensayo, es la única película que yo conozca que tiene bibliografía. Al final, él hace Saló como tesis de su abjuración de la trilogía de la vida y contra la utilización consumista del sexo. Quitando Saló, incluso Teorema, que es tan abstracta, hasta en su propio título, que es un teorema matemático. Para el matemático, el encuentro del cristianismo con la alta burguesía supone la destrucción de la alta burguesía o del cristianismo, lo que he leído antes. Tiene momentos como lo de la criada, la asistenta, cuando se va al pueblo. Hay un Pasolini mucho más próximo al neorrealismo histórico en sus tres primeras películas y en Pajarito y Pajarraco, por supuesto, y miren que es un relato simbólico. Son un hombre que va a cobrar una deuda, que es Totò, acompañado por Ninetto Davoli. ¿Acompañado por quién? Por un cuervo parlante marxista. Luego ahí sí que estamos totalmente en el terreno de la fábula, que por cierto se comen al final. Lo matan y se lo comen. Pero aún así, el rostro de Ninetto Davoli, el rostro de Totò, los rostros que aparecen en la película, los paisajes que filma, la encantadora recreación de los franciscanos predicándole a los pájaros, tiene una huella de realidad, es decir, de la esencia del neorrealismo, de la marca de la realidad en el celuloide y su proyección en la pantalla, que yo sí considero muy potente, parte esencial de su cine. Creo. Tengo una pregunta. Si él detestaba tanto el consumismo en su época, ¿qué diría hoy si viviera en la sociedad de hoy, en nuestro tiempo? Bueno, lo mismo. Aún peor. Diría lo mismo. Él lo que detestaba del consumismo no era el bienestar de la gente, lógicamente, sino la disolución de cualquier valor político, de carácter ideológico, religioso, humanístico. Por eso él dice en los textos que la religión, igual que el humanismo, ha pasado a ser un estorbo. Y eso lo hace muy pronto, para no interrumpir el ciclo producción-consumo, el meter a los seres humanos en el ciclo producción-consumo sin ningún horizonte de escapatoria, ni reflexivo, ni intelectual, ni artístico, ni religioso. En una fase tan avanzada como la nuestra, pues diría lo mismo de una forma, supongo, mucho más exaltada. ¿Qué hubiera hecho Pasolini en las redes? Cualquiera sabe. Lo mismo se hubiera negado radicalmente a moverse en ese universo que hubiera sido activísimo en él. Es absolutamente imposible
preverlo. Absolutamente imposible, porque se sirvió del periodismo, se sirvió de la literatura, se sirvió del teatro, se sirvió del cine, dio entrevistas a televisión y a radio. Pero la verdad es que es absolutamente tan maravillosamente imprevisible que podía ser un influencer, en el sentido más serio, si es que lo tiene, de la palabra, o haber abjurado totalmente de su universo y no pisarlo. Lo más importante para mí de su legado es la llamada sobre los valores que él llama humanísticos, en los que incluye la religión, la literatura, la música, la reflexión, y eso nunca desvincularlo de las clases populares. Clases populares no estragadas por el consumismo, sino que más o menos conserven algo de su, comillas, pureza originaria. El mundo agrario, que a él le interesa muchísimo, el mundo del campo le interesa muchísimo, la conservación de la forma o la ruina de ese mundo en el subproletariado urbano que él conoció, claro, él conoció hasta el 75 nada más. Posteriores desarrollos no los conoció del mundo de la explosión italiana de las grandes ciudades y de la gigantesca ola de migración del campo a las ciudades. La pérdida de la cultura de referencia es muy importante en él, muy importante. ¿Una otra pregunta? No, pues entonces agradecer nuevamente a Carlos por el maravilloso rato que nos ha hecho pasar y todo lo que hemos aprendido contigo, a la Facultad de Filología también por la cesión del espacio y la colaboración en la organización de este ciclo de conferencias, e invitarles a la próxima, que será el día 20 de abril, que será a cargo de Javier Rodríguez Barberán, que también es profesor de la Universidad de Sevilla, de la Escuela de Arquitectura, que nos hablará sobre Pasolini y las ciudades. Pues muchas gracias. Gracias. Y, si me lo permiten, un consejo que no es de Pasolini, es de Fellini. Véanlo. Quiero decir, el cine no se piensa, se ve.